Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como ya saben, el día de hoy nos toca la semana número 7, ¿está bien? De la clase de aritmética. El tema de hoy, como están viendo en pantallas, es expresiones decimales. Vamos a leer el tema fracción generatriz. ¿Está bien? Fracciones creo que hemos hablado bastante, pero el día de hoy vamos a expresar la fracción o los tipos de fracciones que existen a expresiones decimales. ¿Está bien? Ahora, chicos, la práctica y la tarea les voy a explicar en qué va a consistir cuando acabe la teoría. ¿Está bien? Cuando acabe la teoría voy a decirles en qué consiste la práctica y la tarea de esta semana. Así es que vean la parte teórica, por favor, que es muy importante para que puedan comprender los ejercicios y también pueden hacer su tarea. ¿Está bien? Listo, chicos, entonces comencemos. Como ustedes ya saben, las fracciones lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Qué es una fracción, profesor? Un número entre otro número. Esa es una fracción. Ahora, profesor, ¿y qué es una numeración de final? Un número decimal, ¿no? Es la expresión lineal de una fracción ordinaria o decimal que se obtiene al dividir el numerador por el denominador. O sea, profesor, un quinto es una fracción, pero tú cuando hallas el resultado de un quinto en un decimal, o sea, se vuelve 0,02, ¿no? Si tú, por ejemplo, ¿cómo se hace esa división, profesor? Así, ¿no? 1 entre 5. Profe, pero acá hay una cifra y acá hay una, y el 5 es menor que el 1, no lo puedo dividir. Claro, por eso le aumentas un cero. Pero cuando tú aumentas un cero, ¿qué sucede? Tienes que aumentar un cero acá y ponerle una coma. Cuando tú adicionas un cero, tienes que poner un cero y una coma. Y dices, 5 por cuánto te da 10? Por 2. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. Ah, por eso de acá nace el 0,2. Ahí está. Por eso 1 entre 5 es 0,2. Ahora, y 2 entre 3, profesor, me da 0,6666. O sea, profesor, ¿es infinito? Sí, mira. ¿Por qué? Date cuenta. El 2 es menor que el 3, entonces hay que meterle un cero. Le decimos, a ver. 3 por... Ah, pero mira, si aumentas un cero y una coma. No te olvides. 3 por 6, 18. 20 menos 18, 2. Profe, sigo, puedo seguir, claro, aumentas un cero. ¿Y es necesario ponerle un cero más? No. Cuando estás en los decimales, ya no es necesario ponerle una coma o un cero, no es necesario. Sigue nomás. 3 por 6, 18. 20 menos 18, 2. Aumentale un cero. 3 por 6, 18. Profe, pero va a seguir así hasta el infinito, ¿no? Claro, por eso te ponen 0,6666666, ¿no? Y es infinito. Ahora, eso tiene un nombre, ¿ah? Eso tiene un nombre. Ahorita les voy a explicar cuál es. El siguiente sería 7 entre 15. Ustedes ya lo pueden demostrar y le va a salir este resultado que es 0,46666. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Primero es aprender a dividir, que ya les enseñé. Lo segundo es interpretar las partes de un decimal. Un decimal, por ejemplo, que tenemos aquí es el 72,291, ¿no? Profesor, ¿la coma qué representa? La coma representa la división entre la parte entera y la parte decimal. Lo que esté después de la coma, o sea, a su derecha, va a ser la parte decimal. Lo que esté a su izquierda es la parte entera, ¿no? Se le llama parte entera, eso se llama parte decimal. ¿Y esta coma qué es? Es una coma es una coma decimal, ¿no? Decimales se llama todo lo que esté al costado de los enteros, ¿no? Listo. Ahora, profesor, pero ¿cómo se clasifica la numeración decimal o los números decimales? Fácil. El número decimal se clasifica como número decimal exacto, número decimal inexacto. ¿Está bien? Ahora, recuerden que el decimal inexacto puede ser un decimal periódico puro y periódico mixto. Profesor, ¿qué es esto? No entiendo. Ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿está bien? Primero hay que hablar sobre el número decimal exacto, ¿está bien? Luego vamos a hablar sobre el de acá, que tiene sus dos formas. En el primer caso, el número decimal exacto es cuando la fracción, bueno, el decimal tiene un límite. Por ejemplo, el de acá. Tú cuando divides 1 entre 5 te sale 0,2. Es decir, o sea, es exacto. No hay más números. Pero cuando tú divides 2 tercios, mira, es 0,666. ¿Es exacto? No es exacto. ¿Por qué? Porque no tiene fin. El otro tampoco, porque es 0,466666. O sea, no tiene fin. O sea, profesor, exacto es aquel que tiene un número de decimales contables, que tú puedes contarlos. ¿Está bien? ¿Cuál es la condición de que A y B sean primos entre sí? ¿No? Es una condición que vamos a aprenderla un poco después, porque primos, ustedes saben que son los números primos, ¿no? El 2, el 3, el
5, el 7, el 11, el 3, ya. Pero primos entre sí tiene otro significado, que ahorita no lo vamos a hablar. Ahora, pero tienen que tener algo en cuenta. ¿Cuál es la condición para tú reconocer un resultado de número decimal exacto? Fácil, que el denominador tiene que tener como divisores primos solo al 2 y al 5. O sea, por ejemplo, acá el 1 entre 4, su divisor ¿cuál es? 2, ¿no? O sea, 1 entre 4, ¿cuánto sería? 0,20, 0,25. ¿Y por qué tiene dos decimales exactos? Porque 2 al cuadrado, ¿cuánto sale? 4. O sea, este 2 indica cuántas cifras decimales va a tener esta fracción. ¿Está bien? Es una fórmula, o sea, es como que una relación, ¿no? Es una relación. Ahorita se van a dar cuenta con el siguiente ejemplo. Si tú divides 1 entre 4 te da 0,25. Ahora, si tú divides 7 entre 25 te sale que 25 es 5 al cuadrado. Entonces tú puedes deducir de que tu resultado decimal va a tener dos cifras decimales exactas, ¿no? Entonces, sale 0,8. Si tú lo divides, te sale 0,28. Y corroboras, ¿no? Mira, entonces tiene dos cifras decimales exactas. Profesor, ¿y qué pasaría si tú divides 9 entre 40? 40 es igual a 2 al cubo por 5, ¿es así? Y este 3 que está arriba indica las cifras decimales exactas que va a tener tu resultado. Y si corroboras, cuando tú resuelves, mira, justo te salen tres cifras decimales exactas. Por lo tanto, tú dices, ya, o sea, profesor, usualmente cuando se divide entre 2 o entre 5 o cuando en la división también sea 2 al cubo por 5 también puede ser, yo con los exponentes puedo hallar cuántas cifras decimales exactas tiene o puedo identificar si mi resultado va a ser una cifra decimal exacta, sí. Si tu denominador tiene como componente al 2 al 5, ¿no? Tú vas a decir que son cifras decimales exactas y también puedes saber cuántas cifras son. Pero usualmente esto es como una parte teórica de utilidad en algunos casos, no siempre. ¿Está bien? Pero sirve, sí te puede ayudar en algunos ejercicios, ¿no? De tal manera que tú puedes identificar cuántas cifras decimales exactas tienen. Pero para otra cosa, no. ¿Está bien? Pero ¿cómo sabemos cuántos son cifras, cuándo es un número decimal exacto? Cuando su denominador tenga al 2 o al 5. ¿Está bien? Ahora, lo contrario sucede cuando hablamos del número decimal inexacto. Un número decimal inexacto es esto de acá, que no tiene un límite. Lo mismo con los de abajo, no tiene límite. Entonces, profesor, ¿cómo yo puedo saber que es un número decimal inexacto? O sea, fácil, cuando los divisores no sean 2 o 5. En el primer caso, había un 2 o un 5, ¿no? O un 2 al cuadrado, un 5 al cuadrado, también puede haber un 5 al cubo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando no tengas al 2 o al 5, se va a convertir en un cifra decimal inexacto. Ahora, pero existen de dos tipos, periódico puro y existe el periódico mixto. Entonces, hay que saber reconocer los dos. ¿Cuándo es un periódico puro? Es un periódico puro cuando se repiten solamente la misma cantidad. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, tú cuando divides 2 entre 3, eso se vuelve 0,66666. ¿Cuál es el número que se repite? El 6. O sea, el periodo va a ser 6. ¿Y cómo se representa, profesor, para no te escribir tanto 6? Pone 0,6 y su sombrerito al 6. ¿Este sombrerito qué significa? Que este 6 se está repitiendo infinitas veces. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la manera de ejemplificar un número periódico puro. Es periódico puro, ¿por qué? Porque solamente está el decimal con el periódico puro. ¿No? Listo. Ahora, y por eso hay 5 entre 11, por ejemplo, acá es 0,45, 45, 45, 45. Entonces, hasta el infinito. Tú dices, pero ¿qué número se está repitiendo? El 45. Por lo tanto, ¿tú qué dices? Esto va a ser igual a 0,45 y le pones su sombrerito. ¿Por qué? Porque el 45 es el que se está repitiendo. Pues, o sea, si yo tengo 1 entre 9 y me sale 0,1111 hasta el infinito, yo puedo decir que este es 0,1 periódico puro. Claro, porque el 1 es el que se está repitiendo infinitas veces, ¿no es así? Entonces, esa es la manera de poder achicar todo esto, ¿no? Que tienes acá y volverlo de esta manera, un poco más sencillo. ¿Está bien? Profesor, ya, ese es periódico puro. ¿Y cuándo es periódico mixto? Cuando se combina. Fíjate bien, ¿ah? Cuando tú tienes un periódico mixto, hay una parte no periódica y una parte periódica. En el primer caso, era todo periódico. Pero en este caso, por ejemplo, si tú divides 5 entre 6, ¿te das cuenta qué cosa? Que es 0,8333.
Entonces tú dices, profesor, pero acá hay un 8. O sea, y los que se repiten son el 3, 3, 3, claro. Entonces la parte no periódica va a ser el 8 y la parte periódica va a ser el 3. Ah, ya, o sea, pero profe, lo puedo resumir de la misma manera, puedo decir 0,8 y el 3 se repite, entonces solamente el 3 llevaría el sombrerito. Claramente que sí, ¿no? Solamente el 3 llevaría el sombrerito. ¿Por qué? Porque el 3 se repite solamente. Como el 3 solamente se repite, el 3 lleva el sombrerito, el 8 no. En el siguiente caso lo mismo, miren otro ejemplo. 17 entre 45, si tú lo divides, te sale el 0,37777. Pero tú dices, profesor, pero el 3 no se repite, entonces lo dejo igual. Y el 7 sí, por lo tanto, como el 7 se repite, le pongo su sombrerito solamente al 7. ¿Está bien? Es una forma de resumir o interpretar que se están repitiendo los números, ¿no? Con el sombrerito. Ahora, ahora vamos a entrar en una parte donde vamos a hablar sobre la fracción generatriz. ¿Está bien? Miren, ¿ah? Todo número decimal tiene su equivalente en forma de fracción, ¿ah? Todos, ¿ah? Y la fracción que genera un decimal se llama fracción generatriz. O sea, vamos a hallar la fracción inicial. Vamos a ver muchos casos. O sea, vamos a ver muchos casos. El día de hoy vamos a aprender 5 casos, creo, hasta 6, si no me equivoco. Así es que, no, 4 a 5 nada más, para que ustedes los ejercicios lo hagan muy bien. ¿Está bien? Y después, cuando acabe la teoría, les voy a explicar en qué consisten los ejercicios del día de hoy. Así es que atentos a cuando acabemos la teoría para explicarles en qué consiste todo esto. Miren, chicos, el primer caso va a ser uno sencillo, cuando es una cifra decimal exacta. Por ejemplo, yo tengo el 0,24. Entonces, profesor, ¿cómo lo puedo volver una fracción a esto? Fácil. Si tú no quieres volver una fracción a esto, dices, ¿qué número es acá? 24, ¿no? Es exacto, tú pones el 24. Y dices, cuando está de esta manera, tú lo que dices es, ¿cuántos números hay? Hay, a ver, dos. Entonces, como hay dos números y hay un cero acá, un cero coma de dos números, dices, ah, entonces va a haber dos ceros abajo. Dos ceros abajo y va a haber un uno. O sea, se decía. O sea, profesor, la cantidad de cifras que estén después del decimal, ¿qué me indican? La cantidad de ceros. ¿Está bien? La cantidad de ceros. Y le sigue un uno, obligatoriamente. ¿Está bien? Entonces, según esa lógica, por favor, trabajemos. O sea, profesor, si yo quiero transformar un decimal exacto, este es un decimal exacto, a una fracción, sería de esta manera. Ahora, si tú deseas, lo puedes simplificar, ¿no? Le puedes sacar cuarta, 6 cuarta, 25. ¿Qué te queda? 6 entre 25. Por lo tanto, 0,24 que es igual a 6 entre 25, que está acá, ¿no? Listo. Entonces, esa es una manera en la que podemos interpretar una cifra decimal exacta. Profe, entonces si yo tuviera, por ejemplo, 0,487, ¿a qué sería igual esto? Dices, pones el 487 arriba como numerador y lo divides entre la cantidad de cifras que tiene, ¿no? 1, 2, 3. Ah, entonces va 3 ceros abajo. Y adelante va el 1. ¿Nada más? Nada más. Profe, a ver, un rato, un rato, un rato, un rato. ¿Y qué pasaría si me dan así, 0,37? A ver, ahí cómo lo hace, profesor. ¿Cómo lo haría? Igual, ¿qué número hay acá? 37. Profesor, y el cero adelante, ese no va, pues, porque no existe un 0,37, ¿no? Sino solamente 30 y 37, hay que tener cuidado. Pero, profesor, ¿cuántas cifras hay después del decimal? Hay una, dos y tres. Ah, entonces como hay tres, cuatro ceros hay, tiene que haber cero, tres ceros, ¿no? Y un uno adelante. O sea, sería 37 entre 1000, sí. Entonces, esa es la manera en que tenemos que trabajar. ¿Está bien, chicos? Listo. Ese es para solamente los decimales exactos. Pero ¿qué pasa cuando ahora son enteros más decimales? ¿No? Por ejemplo, el 4,25. Profesor, pero acá no solamente es decimal. Entonces hay que separar. ¿Cómo? Mira, separas en 4 más 0,25. ¿No? Entonces dice, profesor, 4 más 0 me da 4, ¿no? Y los decimales me queda 0,25. Entonces está bien. ¿Por qué hacemos esto? Para primero nosotros separar la parte decimal a fracción, ¿no? Lo convertimos. Profe, 0,25 está facilito, pues. Es 25 entre, hay uno y 2, o sea, dos ceros, con un 1 abajo. Listo. Entonces sería 25 entre 100, ¿no? Si tú simplificas 25 entre 100, te queda un cuarto. Por lo tanto, eso te queda 4 más un cuarto.
¿Te das cuenta? O sea, te va a quedar 4 más un cuarto y tú resuelves esto de acá que ya sabes sumar, ¿no? Un entero más una fracción. 4 por 4, 16 más uno, 17 cuartos. Ah, o sea, profesor, 4,25 es igual a 17 cuartos. Sí, son iguales. Entonces, por eso se hace ese proceso. Ahora, profesor, a ver, otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Otro ejemplito por ahí. Por ejemplo, si yo tuviera el número 2,27, ¿no? Hace lo mismo. Sería 2 más 0,27, ¿no? Y yo puedo decir que esto es igual a 2 más 27 entre 100, ¿no? De frente. Y lo mismo. Simplemente resuelves esta multiplicación, lo sumas, o sea, del entero más la fracción, te sale un resultado, y ese resultado que te salga va a ser igual a ¿quién? A 2,27. Nada más. Ahora, existe otro caso, otra forma vamos a hacer. Esta es una forma. La otra es que te des cuenta y digas, a ver, es la misma lógica, pero ahora agarras a todo. Por ejemplo, acá es 4,25, ¿no? ¿Qué te parece si agarramos a todo el número? O sea, 425, digo, 425. ¿Cuántos números decimales están con él? ¿Cuántos números decimales hay acá? Dos, entonces va a haber dos ceros y le pones 100. O sea, sería 425 entre 100. Ah, o sea, y puedo simplificar acá. ¿Y cuánto te queda si lo simplificas? 17 cuartos. Ah, o sea, profesor, si yo tuviera, por ejemplo, así 13,87, ¿cómo lo puedo convertir? Dices, todo, lo agarras todo, 1387, entre, ¿cuántos decimales hay? Uno y 2, o sea, va a haber dos ceros abajo. Y pones un uno. O sea, sería, esto de acá en fracción sería 1387 entre 100. Sí. Es más fácil, ¿no? Es más fácil. ¿Te das cuenta? Es un poco más fácil. En vez de estar haciendo todo este proceso, de repente eso te parece un poco más sencillo, ¿no? Que de repente es lo más idóneo. ¿Saben? Listo. Entonces, pueden aprender cualquiera de las dos formas. Las dos formas son iguales. Pero esta es un poco más sencilla, ¿no? Es un poco más sencillo. Ahora, profe, ya hablamos sobre los decimales exactos. Ya hablamos sobre los decimales exactos. Ahora hay que hablar sobre los decimales inexactos, pues, ¿no? Los decimales inexactos que son periódicos puros, ¿no? Entonces, vamos a ver. Miren, vamos a ver el primer ejemplo. Me piden allá la fracción generatriz de 0,4545. Profesor, pues esto es igual a... ¿Qué número se repite? 45. Entonces le pongo 45 con su cabecita. Ahí está. Plin. Ahora, cuando es así, cuando estamos hablando de un periódico puro, lo que tienes que hacer es lo mismo. ¿Qué número hay en la parte decimal? 45. Lo pones. Ahora, ¿cuántos números son periódico puro? Dos, ¿no? El 4 y el 5. Entonces, cuando son periódico puro pones 9 y 9. Este 9 representa a un periódico puro, pero como son dos, serían 99. O sea, profesor, si yo tuviera un 0,357 periódico puro, ¿sería igual a quién? A 357 entre, ¿cuántos son? Uno, 2 y 3, entonces 999. O sea, profesor, depende de la cantidad de cifras que este sombrerito abarque. Claro, depende, ¿no? Depende de eso. Ahora, otro ejemplo más. Si fuera 0,28, supongamos, ¿cómo sería? Sería 28 arriba entre 999. ¿Por qué? Porque estás abarcando tres cifras. ¿No es así? Entonces hay que tener mucho cuidado. Listo, chicos. Entonces, esa es la manera como se debe trabajar cuando hablamos sobre periódico puro. O sea, cuando hablamos sobre periódico puro tenemos que respetar la cantidad de cifras, ¿no? De cifras que está con el sombrerito. Ahora, ¿pero qué pasa cuando es periódico mixto? Este es cuando es periódico puro, ¿ah? Pero ¿qué pasa cuando es periódico mixto? ¿Te acuerdas cuando es periódico mixto? Por ejemplo, acá, ¿no? 0,24808080. O sea, ¿cómo sería? 0,24. ¿Cuál se repite? El 80. Entonces, el 80 le pone su sombrerito, ¿no? Entonces yo digo, profe, ¿y esto cómo lo trabajo? Acá hay periódico puro y acá hay una fracción exacta. Igual, vamos a trabajar igual, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien, ¿ah? Esto va a ser igual a, agarras todo el número. ¿Cuánto es todo el número de la parte decimal? 2480. Luego vas a restarlo menos la parte que no es, que no es mixta. Digo, que no es periódico. ¿Cuál es la parte no periódica? El 24, ¿no? Por eso reconocíamos, ¿no? ¿Cuál es la parte no periódica?
lo que está fuera del sombrerito, o sea, el 20, el 24. Entonces, con eso lo voy a restar. Lo resto, ¿y entre cuánto lo voy a dividir? Entre la cantidad de números. ¿Te acuerdas cuando era cabecita, se ponía 9 9? ¿Cuántos números están con cabecita? Dos. Por lo tanto va a haber 99. Pero, como la parte no periódica también cuenta, ¿te acuerdas de la parte exacta que se ponía ceros? Como son dos no periódicos, se pone dos ceros. Ah, o sea, profesor, cuando es parte periódica se pone nueves y cuando es parte no periódica se pone ceros. Claro. Y simplemente lo restas y te sale 2456 entre 9900. O sea, profesor, así se transforma una parte periódica. Digo, una parte mixta, un periódico mixto, sí. A ver, otro, pues un ejemplo más. Por ejemplo, te digo 0,123. Y te pongo acá la cabecita en el 23. Digo, a ver, profesor, usted me dijo que tengo que agarrar primero todo, o sea, el 123. Lo resto, la parte no periódica, o sea, el uno, y lo divido entre, primero digo, ¿cuántas cifras son con cabecita? Dos, o sea, va a haber dos nueves. ¿Cuántos números son no periódicos? Uno, o sea, va a haber un cero solamente. ¿Y esto sería igual a qué? A 122 entre 990. Nada, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera en la que tenemos que trabajar cuando estamos en esos casos. ¿Ven, chicos? Listo. Acá lo único que hicieron fue simplificar. ¿Saben? Acá lo único que hicieron fue simplificar. Solo han simplificado. ¿No? Listo, chicos. Entonces, esa es la parte de la teoría. ¿Está bien? Esa es la parte teórica. Ahora vamos a hablar sobre la parte práctica. Espero que hayan visto la teoría porque va a haber un examen oral para ustedes. Va a haber un examen oral de las preguntas teóricas. ¿Está bien? O sea, de la parte teórica, más que nada. Porque la parte práctica estoy seguro que lo van a ver. ¿Por qué? Porque va a ser su práctica. ¿Cómo va a ser la práctica? La práctica va a ser así. Yo voy a hacer los 8 ejercicios. Yo voy a hacer los 8 ejercicios y ustedes van a copiar los 8 ejercicios. Pero no solamente van a copiar los 8 ejercicios, sino van a explicármelo. Van a explicarme a un costado qué es lo que estoy haciendo. Me ponen, ¿no? Está aplicando la parte periódica, lo está restando con la parte no periódica, algo así. Tienen que ponerme una explicación. Si no me ponen una explicación, no les voy a considerar puntos, porque su trabajo de la práctica está sencillo. Es copiar y atender a lo que yo digo. ¿Saben? Entiendan lo que yo digo y copien. ¿Saben? Igual le voy a dar por ahí unos detalles en cada ejercicio, no se preocupen. Igual les voy a ayudar en qué es lo que tienen que ponerme o escribirme o darles una idea más o menos. ¿Saben? Entonces atiendan lo que voy a explicar de ahora en adelante. Por favor. ¿Saben? Porque esto es su práctica. Entonces tienen que tener nota de práctica. Listo. Entonces comencemos, chicos. A ver, ejercicio número uno. ¿Qué me piden? Hallar la fracción generatriz de los siguientes números decimales. Vamos a empezar primero con el primer caso. A ver, quiero convertirlo en fracciones, ¿ah? Entonces vamos a comenzar con el primer caso, que es la parte decimal, ¿no? Y sería, este es un número decimal exacto, ¿no? Entonces me pones acá, esto es un decimal exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma un decimal exacto, profesor? Poníamos la parte decimal, que es el 4 solamente, y lo dividíamos entre, ¿cuántos números decimales exactos hay? Uno, entonces va a haber un cero, y le pones un uno, nada más. Lo siguiente que sería, puedo simplificarlo. Plin, plin. Y si dices la mitad, 2. La mitad, 5. ¿Cuánto sale? 2 quintos. O sea, pues 0,4 es igual a 2 quintos. Sí. Lo que vamos a hacer en el primer ejercicio es que ustedes me pongan qué numeración decimal es. Exacta, inexacta, periódico puro, periódico mixto. Eso quiero que me pongan. Acá me ponen. ¿Qué tipo de decimal es? Exacto o inexacto, periódico puro, periódico mixto. Acá me lo ponen, ¿ah? Acá me lo ponen. ¿Qué numeración es? Numeración decimal exacta. ¿No es así? Ya, ahí les estoy ayudando con la primera. Les estoy ayudando con la primera. Sigamos. Segundo. En el segundo caso vamos a hacer el de acá. El 0,66666. ¿Qué decimal es esto? Esto es un decimal periódico puro, ¿no? ¿Por qué es periódico puro? Porque solamente el 6 se repite. Como el 6 se repite, ya les estoy diciendo, yo les he dicho, me lo ponen acá. Es 0,666. Como se repite el 6, lo pongo 0,6 y su cabecita.
¿no? Porque esta cabecita que representa el número que se repite o la cifra que se está repitiendo, ¿no? Y lo resumí así. Ahora, ¿cómo lo convierto a fracción este tipo de decimales? Fácil. Primero pongo la parte periódica arriba, que sería 6, y lo divido entre, digo, ¿cuántos números decimales, cuántos periódicos puros hay? Solamente uno, por lo tanto va solamente un 9, ¿no? Como hay solamente uno, un 9. Entonces, tercia, tercia. ¿Cuánto es tercia de 6? 2. ¿Cuánto es tercia de 9? 3. Esto es igual a 2 tercios. ¿Cómo se llama esta numeración decimal? Se los dije al comienzo, ¿no? Un decimal periódico, periódico puro. ¿Está bien? Entonces acá me lo ponen a un costado, número decimal periódico puro, ¿no? Así estoy reconociendo quiénes están escuchando el video y quiénes no. Los que no me pongan eso, lo siento. Les voy a poner cero. ¿Está bien? Porque yo ya lo estoy explicando. Así es que ustedes tienen que hacer el trabajo de copiar los ejercicios y también anotar. ¿Sabe? Ahí voy a reconocer a los que quieren trabajar y a los que no quieren. ¿Eh? Sigamos, chicos. El siguiente ejercicio es el 0,63333. A ver, profesor, acá se está repitiendo el 3 solamente. Por lo tanto, como solo se repite el 3, me doy cuenta de algo y digo, entonces al 3 le pongo su sombrerito. Ahí está. ¿Te diste cuenta? Entonces, como solamente le pongo al 3 su sombrerito, ¿cómo se llama esto? Acá hay una parte decimal exacta y acá hay un periódico puro. A ese le llama decimal mixto, ¿no es así? Este es un mixto, ¿no? Ahora, profesor, ¿dónde está su nombre? A ver, de repente usted dirá, profe, me está mintiendo. No, acá está. Este es un número decimal periódico mixto, ¿está bien? Así se llama, número decimal periódico mixto. ¿Sí, chicos? Entonces, a un costado me lo ponen eso, ¿ya? Número decimal periódico mixto. Así me lo ponen. Yo no lo estoy haciendo también por el espacio, ¿eh? Más que nada por eso. Y también para que ustedes lo vean de cómo se resuelve y escuchen, ¿no? Saber si me están escuchando. Sigamos. ¿Cómo transformo este número decimal, este periódico mixto, profesor? Fácil. Agarras todo el número. ¿Cuál es todo el número? 63. Entonces ponlo ahí. Le restas la parte no periódica. La parte no periódica es lo que está fuera del sombrerito, o sea, el 6. Y lo divides entre y dices, ¿cuántos periódicos puros hay? Uno, o es una cifra, entonces va un 9. ¿Cuántos no periódicos hay? Uno, o sea, solamente va un 0. Entonces restas 63 menos 6, sería 57, y abajo sería 90. Y al parecer esto se puede simplificar, ¿no? 57 entre 90 le puedo sacar tercia y tercia. Tercia de 59, de 57, 19. Tercia de 90, 30. ¿A cuánto sería igual esto? A 19 entre 30. Nada más, profe. Nada más, chicos. ¿Cómo se llama esto? Numeración decimal periódico mixto. Me lo ponen a un lado, ¿saben? Me lo ponen a un lado. Sigamos, ahora sigue el 0,72. Mira, y ahí te lo están dando, así es que vayamos a hacerlo. Lo voy a separar para no confundirlos, así, ahí está. Entonces lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer por acá por el espacio. 0,72 periódico puro. Ya me, profe, o sea, me lo están dando servido prácticamente, con su cabecita ya. Ahora, ¿cómo hago esto? Fácil. Digo, como es un periódico puro, es una numeración decimal periódico puro, me lo pones a un costado. Entonces digo, 72 sería todo, pues, ¿no? ¿Y cuántos números están en periódico puro? Dos cifras, por lo tanto serían dos nueves. ¿Te das cuenta? Entonces te queda 72 entre 99. Entonces digo, profe, entonces le puedo simplificar, claro, le saco novena. 72 entre 9, 8. 99 entre 9, 11. ¿Cuánto me queda entonces? 8 entre 11. Nada más, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Numeración decimal, periódico puro, ¿no? Periódico puro. Sigamos, el 1,13. A ver, este de acá, por eso, ¿cómo se hace? Este es un problema interesante, ¿ah? Porque no hemos visto en los ejemplos de la parte teórica. ¿Cómo sería? A ver, este ejemplo hay que tener mucho, pero mucho cuidado, chicos. Pero se puede hacer de la misma forma. Fíjense bien en lo que voy a hacer ahorita.
Miren, este número de acá es igual a 113, ¿no es así? Podría decirlo así, 113. Bueno, vamos a hacerlo de la manera más correcta. Vamos a separarlos, ¿les parece? En uno más 0,13. Ahí está. Lo separé en entero más el decimal, ¿no? Esto es igual a esto. ¿Y qué me doy cuenta? Que esta parte decimal yo lo sé hacer, pues, profe. Este es uno más. Este 13 está periódico puro, los dos. Entonces sería 13 entre, como son dos periódicos puros, sería 99. ¿Cómo se le llama esto? Suma de entero más fracciones. ¿Cómo era? 99 por 1, 99 más 13 sería 100, 112, ¿no? 112 sobre 99. O sea, profesor, ¿esto de acá va a ser igual a 1,13? Sí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con los ejercicios. Siempre trata de separarlos, ¿está bien? Siempre trata de separarlos. Siguiente, chicos, el último. Miren, ¿ah? 0,036 periódico puro. Ahora, ¿qué numeración es esto? Ah, ¿verdad? Ya, ¿y acá qué me pondría? ¿Qué numeración es? Es un número entero más un decimal periódico puro, ¿no? Esto es lo que acá me ponen. Es un número entero más decimal periódico puro, ¿no? ¿Y el de acá qué es? 0,036, con su sombrerito ahí. Esto se le llama numeración decimal periódico mixto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una parte no periódica y una parte periódica. Como es así, entonces vamos a reconocer y decimos, a ver, primero, ¿todo el número cuánto es? 36, ¿no? Porque no existe 0,36, entonces sería solamente 36. Profesor, para 36 le tengo que restar ¿cuánto? La parte no periódica. La parte no periódica, ¿cuál es? Cero. ¿Qué, profe? Igualito tengo que restar, sí. Entre, dices, ¿cuánto es la parte periódica? ¿Cuántas cifras hay partes periódicas? Dos. Entonces serían dos nueves. ¿Cuántas cifras hay de la parte no periódica? Una nomás, o sea, va solamente un cero. Entonces serían 990, claro. Y arriba sería 36 entre 990. Profe, ¿acá qué hago? Acá le saco novena, ¿no? Novena, novena. Novena de 36, 4. Novena de 990, 110. Le puedo sacar la mitad. La mitad, 4, 2, ¿no? La mitad, 55. O sea, profesor, esta división acá es igual. Digo, este decimal aquí de fracción es igual a 2 entre 50 y 2 entre 55. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, les estoy dando las indicaciones para cada ejercicio. ¿Saben, chicos? Listos, ya saben qué hacer, ya saben cómo trabajar y cómo hacerlo también. Bueno, chicos, sigamos con el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. ¿Qué me dice el ejercicio número 2? Me dice, hallar el valor de x, miren, hallar el valor de x, si sabemos que 0,x es igual a 4 entre 5. Entonces, lo primero que tenemos que plantear acá es, profesor, esto es un 0,x, o sea, es un decimal. ¿Tiene un sombrerito arriba? No, entonces es un decimal exacto, ¿no? ¿Y qué cumplía en un decimal exacto? Que si lo quería convertir en una fracción, ponía la parte decimal arriba, que sería el x, y lo dividía entre ¿cuánto? Entre la cantidad de cifras decimales exactas que hay. ¿Cuántas cifras decimales exactas hay acá? Una. Como solamente hay una, le pongo un cero. ¿Y quién le acompañaba? Un 1. O sea, sería x entre 10 es igual a 4, es igual a 4 quintos. Por último, ¿qué digo? Ah, profe, este 10 está dividiendo. Entonces hay que pasar a multiplicar al otro lado. Sería 4 por 10 entre 5, ¿no? Ahí está, el 10 pasó a multiplicar. Entonces digo, quinta de 10, 2. Quinta de 5, 1. ¿Cuánto es arriba? 4 por 2, 8. 8 entre 1, 8. Nada más, profesor. No, o sea, profesor, x vale 8. X vale 8. Ustedes me explican qué es lo que he hecho acá. ¿Saben? Me lo explican textualmente qué he hecho ahí. Sencillo, ¿no? Hay que simplemente saber las reglas de
de la numeración decimal exacta, nada más. Problema número 3, veamos. Me dicen, hallar el valor de A más B si 0, AB periódico puro es igual a 3 entre 11. Fíjate, este es un periódico puro. ¿Por qué? Porque todo el decimal está debajo del sombrerito. Como todo el decimal está debajo del sombrerito, ¿qué digo? Ay, ya, profe, o sea, tenía que ponerlo así, ¿no? Agarraba los dos números, el AB, y lo pongo con su rayita encima. ¿Esta rayita para qué significa? Para identificar que es un numeral de dos cifras, ¿no? Este es un número de dos cifras. Entonces sería así. AB, como es un periódico puro, lo pongo así. Entre, y digo, ¿cuántos números o cuántas cifras están debajo del sombrerito? Dos. Por lo tanto, va dos nueves. Uno y dos. ¿A cuánto sería igual? A 3 entre 11. ¿Se dan cuenta? Ustedes me explican qué he hecho aquí, ¿ah? Me ponen algo textual por acá. Lo siguiente, ¿qué sería? Que es entre 99, lo pase a multiplicar al otro lado. ¿No? Como está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y digo, AB con su rayita arriba va a ser igual a ¿qué? A 3 entre 11 por 99. Ahí está. Y digo, ya ve, profe, acá puedo simplificar. Onceava, onceava, me queda 1, arriba me queda 9. O sea, ¿cuánto me queda? 3 por 9, 27. 27 entre 1, 27. Entonces digo, entonces el profesor AB va a ser igual a 20, va a ser igual a 27. Ah, profe, o sea, ¿cuánto vale A? A vale 2, ¿no es así? ¿Cuánto vale B? B vale 7, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuánto vale A más B? Por lo tanto, vamos a ver cuánto vale. 2 más 7, ¿no? A más B, 2 más 7. 2 más 7 es igual a 9. Es igual a 9. Listo, chicos. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? A vale 2, B vale 7. Por eso le dije, este AB es un número de dos cifras, no es un numeral de dos cifras, ¿no? La rayita simplemente es para que que se sepa que es un número de dos cifras. Porque si no le pones la rayita encima, significa que está mal. ¿Está bien? Que es una multiplicación. Yo podría asumir que es una multiplicación, ¿no? Pues hay que tener un poco de cuidado a ese aspecto. Ahora, problema número 4. ¿Qué me dice? Me dice, hallar la fracción generatriz de 2,009 periódico puro, ¿no? Entonces, en este problema, lo único que tienes que hacer es separar. Separas la parte entera con la parte decimal. ¿De qué manera? Como este es un 2,009, entonces lo separamos así. 2 más 0, y lo demás, ¿no? Ahí está, lo separaste, pero no te olvides de su sombrero. Ahora, ¿qué dices, profe? Pero este 2 más, ¿cómo sería? Sería 2 más, y ponemos así. Profesor, este es un periódico puro, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el sombrerito ocupa todo el decimal, entonces es un periódico puro. Pero, ¿tengo que poner arriba 009? No, solamente pondrías el nueve. ¿Por qué? Porque no existe 009, ¿no? Pero sí existe el 9. Entonces solamente va el 9 sin los ceros. ¿Y abajo cuánto va? Abajo va la cantidad de cifras periódicas. ¿Cuántas cifras periódicas hay? 3. Por lo tanto va 3 nueves. 1, 2 y 3. Nada más, profe. Nada más. Lo siguiente, ¿cuál sería? Simplificar. Decimos novena, novena. Novena de 9, 1. Novena de 999, 111. Por lo tanto me queda arriba 1 y abajo me queda 111. ¿Cuál es el siguiente paso? Sumar, ¿no? El entero más la fracción. Y digo, 2 por 111, 222. Más 1, 223. O sea, ¿cuánto sale? Sale 223 entre 111. Nosotros ya enseñamos cómo sumar un entero más una fracción, ¿no? Así es que ya se supone que deben saber eso, porque se ha enseñado en las primeras semanas, ¿no? Se ha enseñado eso en las primeras semanas. Ahora, ¿cuál es su trabajo? Copiar lo que he hecho y explicarme, ¿no? Explicar como lo he dicho, pónganme una explicación a un costadito, ¿está bien? Donde están ustedes apuntando, ahí. Listo, chicos. Problema número 5. En el caso del problema número 5 es muy parecido, pero miren, ahora es efectuar. Vamos a resolver esto de acá. Ahora, profesor, ¿y esto de acá
¿Cómo se resuelve? ¿Así nomás? O sea, lo sumo 0 más 0, 4 más 5, 9. No. Mucho cuidado, ¿ah? No se resuelve de esa manera. Cuando son periódicos mixtos, no se puede trabajar la suma de esa forma, sino que tengo que hacer transformarlo a fracciones. Para eso te sirven las fracciones, para que tú puedas transformarlo. Fíjate cómo se trabaja. ¿Cómo se suma pero son periódicos puros o periódicos mixtos? Así. Primero transformamos a fracciones. Este es 0,4 periódico puro, o sea, 4 entre 9, ¿no? Ya que como solamente es una cifra con periódico puro, solo va un 9. Más, el siguiente caso es lo mismo, ¿no? Solamente es una cifra, por lo tanto sería 5 entre 9. Y el de abajo, profe, igual, ¿no? Sería 3 entre 9. Listo, ya lo transformé, profe. Ahora sí trabajo, claro, ahora sí trabajo. Ahora, si te das cuenta arriba, ¿qué es lo que sucede? Son homogéneos, ¿no? Como son homogéneos, puedo sumarlos, los numeradores. Entonces digo, 4 más 5, 9. 9 entre 9, ¿no? El denominador queda igual, ¿no? Pero los numeradores se suman. Entre 3 entre 9. Entonces yo digo, a ver, profe, pero 9 entre 9 es 1, ¿no? 9 entre 9 es 1. Esto queda 3 entre 9. Profe, ¿y cómo es 1 entre 3 entre 9? Fácil. Tú dices, profesor, pero 1 es igual a 1 entre 1. ¿No es así? ¿Yo qué te digo? Extremos por medios, ¿no? Ya sabemos dividir fracciones. Entonces, aplico extremos por medios y digo, arriba me queda 9 por 1, 9. ¿Y abajo qué me queda? 1 por 3, 3. Profesor, ¿cuánto es 9 entre 3? 3. O sea, profe, sale 3F. Sale 3F. Tú me explicas el procedimiento que he hecho ahorita, en una parte textual, ¿no? ¿Qué dice acá? Una transformación, ¿no? De periódico puro a fracción. ¿Está bien? Algo así. Explícame así. Explícame así. ¿Está bien? Listo. Entonces quiero que me hagan una explicación, ¿ah? Porque si no me hacen una explicación, no les voy a poner buena nota. Eso es lo que yo voy a calificar, la explicación que me haga a un costadito. No es solamente copiar. También tienen que copiar los ejercicios, pero también tienen que explicármelo. Pues lo que yo hablo, escúchenlo y apúntenlo y pónganlo ahí, ¿no? Esa es mi recomendación que yo les doy. Sigamos, chicos. Problema número 6. En el caso del problema número 6 me dice hallar la fracción generatriz de 8,0321 periódico puro. Este es muy parecido al problema número 4, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que les dije qué es lo que yo les dije que tenía que hacer? Separarlo, ¿no? Entonces separémoslo con la parte entera, con la parte decimal. De esta manera lo separamos. Ahí está, lo separé. Luego de que tú lo separes, trabajas con la fracción mixta, digo, con el periódico puro, con ese decimal. Y dices, esto de acá que es igual a 8 más. Y dices, ¿qué número es esto? 321, ¿no? Porque el cero no existe, pues adelante, entonces pones solamente 321. Ahora, y lo divides entre, como es periódico puro, ¿cuántas cifras están debajo del sombrerito? Una, 2, 3, 4. O sea, van a haber 4 nueves. Uno, 2, 3 y 4. Ah, ya, bro. O sea, solamente queda así. Claro, quedaría así. Ahora, acá creo que podemos simplificar, al parecer. Yo puedo sacar tercia y tercia. Tercia arriba me queda 117, ¿no? Y abajo, no, no, no. No me queda 117, me queda 107, disculpen. 107 y abajo queda 3333. Algo más que se pueda sacar de ahí, creo que no, si no me equivoco, no se puede sacar nada más de ahí. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme, pero no, no se puede sacar nada. Entonces lo bajamos y quedaría así. 8 más, y ponemos 107 entre 3333. Y como nosotros ya sabemos sumar enteros más fracciones, decimos 8 por 3333, se multiplica, y lo sumo, más 107. Entonces, si yo multiplico eso y lo sumo más 107, me da aproximadamente 2.
Sale 26.771. ¿Saben? Entre 3.373. Ahí está, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Esa sería la fracción generatriz. Esta sería la fracción generatriz. Entonces, ustedes me explican qué es lo que he hecho, qué procedimiento he hecho en la parte textual, ¿no? Acá se separó primero la parte entera con la parte periódico puro y luego ya se resolvió algo así, ¿saben? Algo así me pueden explicar, ¿saben? Listo. Problema número 7, el penúltimo, a ver, penúltimo ejercicio ya, para acabar. Lo que nos damos cuenta de este decimal es que tenemos que ver que es mixto, ¿no? Porque tiene una parte exacta y una parte periódica, ¿no? Debajo del sombrerito, ¿quién está? El 6 y el 3. Y acá está el 0 y el 8. Entonces, ¿cómo se trabaja un periódico mixto, profesor? ¿Cómo se trabaja un periódico mixto? Fácil. Primero tienes que tomar todo el número, todo, todo. Profesor, pero no existe el 0,863. Entonces toma solamente el 863. Ahora, tienes que restarlo con la parte periódica, con la parte no periódica, el 0,8. Pero el 0,8 sería el 8 solamente, ¿no? Porque no existe 0,8, sino solamente 8. Entre, y dices, ¿cuántos son periódicos puros? ¿Cuántas cifras? Dos. Entonces sería 99, ¿no? Porque son dos. ¿Y cuántos son no periódicos? Uno y 2. Como son dos no periódicos, sería cero y cero. Lo siguiente que es restar, ¿no? 863 menos 8 sería 855. Ahí está. Y esto sería dividido entre 9.900. ¿Cuál es lo siguiente? Simplificar. Sacamos quinta, quinta. Quinta de 855 sería 1.171. Sería 171 si no me equivoco. Sí, sería 171. Ahora, en el otro caso, acá abajo, si no me equivoco, sería de 9.900. Se le saco quinta. Sale 1980. 1980. Está bien, pero voy a borrarlo. Voy a borrarlo. Mejor le voy a sacar novena. Le voy a sacar primero novena. Novena creo que tiene también. El 855 lo puedo dividir entre 9. No hay problema. Mira, si le saco novena, me queda 95. Si le saco novena, me queda 1100. Está un poquito más fácil, ¿ves? Si le saco quinta ahora, me sale 19. Y si le saco quinta a esto, me sale 220. De ahí nada más, no se puede sacar nada más. Por lo tanto, ¿qué me queda? 19 entre 220. O sea, 19 entre 220, que es igual a este decimal de acá, ¿no? Entonces, esa sería la número 7. Tú me explicas qué es lo que he hecho acá, ¿no? Me lo pones ahí en una parte textual para poder ponerte tu nota correspondiente. Problema número 8, chicos, el último ya, para que se vayan felices. Este está fácil, ¿no? Me dicen, hallar el triple de C, ¿ah? Fíjate lo que te piden, no te están pidiendo el C, sino el triple de C. Entonces, para eso primero hay que hallar C. Y mira, nos damos cuenta que C va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de todo esto. Pero si tú te das cuenta, para trabajar ese tipo de cosas, ¿qué tienes que hacer primero? Yo ya te dije, cuando tengas periódicos mixtos, ¿no? O periódicos puros, cualquiera de los dos, transforma las fracciones. Es lo mejor. ¿Está bien? Transfórmalo a fracciones. Entonces vamos a transformarlo todo a fracciones. En el primer caso nos damos cuenta que es un periódico puro, ¿no? Los cuatro son periódicos puros. Entonces digo, entonces como está el 3 va arriba. Como es solamente una cifra debajo de este periódico puro, va el 9 abajo. Más el siguiente, pues es lo mismo, ¿no? Solamente hay uno, arriba va 4. Como es uno, va abajo 9. Más, igual acá sería el 5, esa es la diferencia. Y como es solamente uno, sería 9. Más, lo mismo para el siguiente caso, es 6 y abajo es 9. Más, y el último es una fracción que sería 7 novenos. Profesor, ¿qué me doy cuenta?
que acá son homogéneos, ¿no? Si te das cuenta, las fracciones son homogéneas. ¿Qué es lo que cumplen las fracciones homogéneas? Que se suman, ¿no? Se suman los numeradores y el denominador queda igual. Entonces sumo, pues, ¿no? 3 más 4 más 5 más 6 y más 7. ¿Cuánto sería esa suma? ¿Cuánto sería esa suma? Entonces, vamos a sumar, ¿ya? Después ustedes ya lo hallaron. Abajo queda 9, ¿no? Entonces sería 3 más 4, 7, más 5, 12, más 8, más 6, 18, más 7, 25. Ah, profesor, o sea, me queda raíz de 25 entre 9. Profe, ¿y cómo se resuelve esta raíz de fracciones? Fácil. La raíz afecta al numerador y afecta al denominador. Por lo tanto, sería raíz de 25 entre raíz de 9. Ah, o sea, profesor, la raíz afecta al numerador y al denominador. Sí. ¿Cuánto sería raíz de 25? 5, ¿no? Raíz de 9, 3. ¿Cuánto sale? C vale 5, 5 tercios. Por eso te piden, eso no te están pidiendo, te están pidiendo el triple de C. ¿Y qué es el triple de C? O sea, 3 por C, ¿no? Eso es el triple de C, 3 por C. Por lo tanto, ¿cuánto sería el resultado? Sería 3 por 5 tercios, ¿no? Porque C vale 5 tercios. Pero yo me doy cuenta qué cosa. 3 y 3 se simplifican. Tercia, tercia, me queda 1, me queda 1. 1 por 5, 5. 5 entre 1, 5. Ese sería tu resultado de la pregunta. Entonces, ¿cuál es tu trabajo en esta pregunta? Decirme qué es lo que he hecho, ¿no? El procedimiento. Me lo pones, un resumen acá, o bueno, una notita de qué es lo que he estado haciendo, cómo lo he hecho. ¿Está bien? Por favor. Bueno, chicos, entonces sería todo para su práctica, los 8 ejercicios. Les he dado tips de explicación también para que me lo pongan, así es que muy atentos, por favor. Y su tarea de esta semana solamente es hacer estos 2 ejercicios. Miren, ¿ah? Su tarea es solamente esto. Como su tarea va a ser esto nada más, 2 ejercicios, tienen plazo solamente hasta el día de mañana. ¿Está bien? Solamente tienen plazo hasta el día de mañana. Porque son 2 preguntitas. Son solamente 2 preguntas, por lo tanto creo que es suficiente tiempo. ¿Saben, chicos? Listo, chicos. Entonces espero que lo hagan y vamos a ver qué tal lo hacen estos ejercicios. ¿Saben, chicos? Bueno, entonces, chicos, espero que hagan bien sus prácticas y espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Bueno, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase que tengamos. Así que cuídense bastante y estudien mucho, por favor. Y hagan sus tareas. Los que no hayan entregado sus prácticas y tareas tienen plazo para entregar aún. No van a tener la misma nota que los que han entregado puntuales, porque sería injusto, pero entreguen, por favor. Si desean suscribirse al canal, denle like al video, ¿no? Si les gustó este video que estamos haciendo. Y nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Chao, chao. Cuídense bastante.